de parte del Ministerio. Para nosotros es un honor recibirlos al seminario de importancia de gestión de riesgos en la implementación del LEXI, versión 2 en las instituciones públicas. Nosotros como MINTEL preocupados de una mejora continua de la implementación del esquema de seguridad de la información, nos vimos abocados en mesas de trabajo a recoger las experiencias de la implementación de la versión anterior. Y puesto de esto, nosotros recogimos todas las ideas y plasmamos el nuevo EX, el cual hemos hecho énfasis en la implementación de una gestión de riesgos en primera instancia para que las instituciones puedan implementar los controles. Es de suma importancia tener claro que lo que se busca es mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la institución. En estos tiempos en los cuales nos hemos visto abocados a hacer énfasis del teletrabajo y de las herramientas tecnológicas, las amenazas y los ataques han escalado notablemente en forma exponencial. Una de las cosas que busca este seminario es darles un poco los lineamientos del nuevo EXI 2 brevemente y adicionalmente darles a ustedes mucha información acerca de una gestión de riesgos, que es lo que nos va a apoyar nuestros invitados. Con esto cedo la palabra nuevamente a Sofía y les doy cordialmente la bienvenida. Muchas gracias. Sofía, estás en mute. Mil disculpas, gracias. Agradecemos la intervención del magíster Guido Becerra y aprovechamos esta oportunidad para agradecer a Sixto Flores y Rodrigo Flores, expertos en gestión de riesgos de seguridad de la información de la empresa IC, por el tiempo que se han dado y la oportunidad de compartir con nosotros estos temas tan relevantes. Adicional, solicitamos a los asistentes que las preguntas se las realice a través del chat. Por favor, detalle su nombre y apellido e indique a qué persona está dirigiendo su pregunta. Todas estas preguntas serán contestadas al finalizar las intervenciones de los ponentes. A continuación, damos la bienvenida y agradecemos la intervención del ingeniero Luis Gualotuña, especialista en implementación del LEXI del Ministerio de Telecomunicaciones, quien hoy nos hablará sobre la seguridad de la información en administración pública, generalidades, normativa y lineamientos. Bienvenido, Luis. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Gualotuña, soy parte de la Subsecretaría de Gobierno Electrónico. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la seguridad de la información en la administración pública. Es importante, previo al análisis de la seguridad de la información, recordar que desde el año 2011 el gobierno, a través de instituciones en su momento, crearon una comisión de seguridad de la información y de tecnologías de la información. Esto con el fin de analizar la situación respecto a la gestión de la seguridad de la información en las entidades de la administración pública. Este estudio, como resultado, nos dio muestra de que no existía una normativa técnica para la gestión de la seguridad de la información. Es así que, de acuerdo a esta necesidad, se crea el Acuerdo Ministerial 166, en donde, como anexo, se publica el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información, basado en la norma técnica ISO 27002, versión 2005. Desde 2013 que se publica este acuerdo ministerial, durante estos 6 años, hasta 2019, se ha realizado el control y seguimiento de la implementación. Uno de los resultados que se ha obtenido durante la implementación es que más del 80% de instituciones realizó su implementación sin realizar un proceso de evaluación de riesgos. Es así que motivó a que
a inicios del año 2019, se piense en la construcción de la nueva versión del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información. Este esquema ahora tiene un nuevo objetivo. Este esquema ahora pretende proporcionar un instrumento que nos permita orientar adecuada y ordenadamente en la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información en las instituciones públicas. ¿Sí? Pero ¿cuál ha sido la evolución? El Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información en su versión número 1, basado en la ISO 27002, versión 2005, tenía inicialmente 133 controles. Sí, en la nueva versión, en la versión vigente, ahora tenemos 114 controles. Este paso originó la actualización hacia el EXI versión 2, en donde, tomando los 114 controles de la nueva versión, hemos agregado un control adicional que trata de la seguridad hacia los ciudadanos. Es la estructura que tiene la nueva versión del EXI versión 2. Bajo esta necesidad se crea el Acuerdo Ministerial 025-2019. A continuación vamos a revisar los artículos para ir detallando a qué se refiere cada uno de ellos y que nos genere un mejor entendimiento. El artículo 1 nos habla de la expedición del esquema. Acá nos habla de que es de implementación obligatoria en las instituciones públicas. El artículo 2 se refiere a que las instituciones realizarán la evaluación y el diseño del plan para el tratamiento de los riesgos. En el artículo 3 se recomienda utilizar como guía las normas técnicas ecuatorianas ISO/IEC 27000. Hay que considerar que las normas técnicas ecuatorianas, INEN, es la traducción de la norma internacional ISO/IEC. En el artículo 4 se establecen los plazos. Estos plazos están definidos para 12 meses que debería durar la implementación, distribuidos en 2 etapas. 5 meses para la evaluación y el plan para el tratamiento de riesgos y 7 meses para la implementación de los controles. Hay que recordar que el plazo establecido inicialmente de 5 meses ahora ha sufrido un cambio por la emergencia nacional que vivimos en la actualidad. El plazo para la evaluación y el plan para el tratamiento de riesgos se ha aumentado en 3 meses. Ahora tenemos el plazo establecido en 8 meses. Es decir, desde la publicación del acuerdo ministerial el 10 de enero del 2020, ahora tenemos 8 meses para el cumplimiento de esta primera etapa. Es decir, que desde enero hacia septiembre del 2020 se tiene que cumplir con la primera etapa, que es el proceso de la evaluación y el plan para el tratamiento de los riesgos. En el artículo 5, 6, 7 y 8 ya hablamos de establecer una estructura una estructura para el manejo de la seguridad de la información dentro de las instituciones públicas. El artículo 5 de este acuerdo ministerial nos habla de que la máxima autoridad debe designar un comité de seguridad de la información. Este comité de seguridad de la información tiene que estar conformado por los responsables de las unidades de cada unidad, de las instituciones públicas. También se ha considerado que este comité lo conformen los responsables de las unidades agregadoras de valor. Sí, hay que considerar la importancia de este comité porque la implementación de este esquema está orientado a realizarlo como un proyecto institucional. Este esquema no puede ser implementado por un funcionario o por una unidad. Se requiere la participación de varios responsables de diferentes áreas que generen diferentes acciones durante la implementación de este esquema. Sí, una de las cosas que se solicita en el acuerdo ministerial es que en la primera reunión se elabore un reglamento que formalice el trabajo de este comité. En este reglamento, entre otras actividades, se deberá establecer el tiempo en que cada
Comité de Seguridad de la Información establezca una reunión, también se debe nombrar quién presida este comité, quien actúe como responsable de este comité y sea el que mantenga la comunicación con la máxima autoridad. En el artículo 6 hablamos de las responsabilidades del Comité de Seguridad de la Información. Estas responsabilidades están alineadas a las buenas prácticas de la norma internacional. Estas buenas prácticas están trasladadas hacia el acuerdo. No son todas las responsabilidades que tiene el Comité de Seguridad de la Información. Bajo esta premisa, cada institución puede adoptar estas responsabilidades y agregar las responsabilidades que creyeran necesarias. Una vez que el Comité de Seguridad de la Información está creado, este comité designa al oficial de seguridad de la información. Para la actualización hemos considerado también incluir un perfil para el nombramiento del oficial de seguridad. El oficial de seguridad debería tener conocimientos en gestión de proyectos y seguridad de la información, y como recomendación incluimos que no deba pertenecer al área de TI. Esto con el fin de que no sea juez y parte en el proceso de implementación. El artículo 8 ya nos habla de las responsabilidades del oficial de seguridad. De la misma manera, estas responsabilidades están alineadas a las buenas prácticas de la norma internacional. No son todas, las instituciones las adoptarán y también, en el caso de que sea necesario, agregarán las responsabilidades que creyeren necesario para poder cumplir con la implementación de este esquema. Ahora, dentro de las disposiciones, vamos a ir revisando parte de las disposiciones que son convenientes que se tenga claro para la implementación. En la disposición general primera hablamos de que el ministerio designa al subsecretario de Gobierno Electrónico o su delegado encargarse del control, seguimiento y evaluación de la implementación de este esquema. Es por ello que a través de la Subsecretaría de Gobierno Electrónico manejamos el seguimiento de esta implementación. En la disposición general segunda hablamos de que una vez finalizado la implementación se evaluará el cumplimiento basado en los criterios que para ello se establezcan. Es decir, una vez que finalice el plazo, el Ministerio de Telecomunicaciones establecerá criterios para el proceso de evaluación en sitio en cada una de las instituciones que tienen la obligación de cumplir con la implementación de este esquema. En la disposición general tercera, hablamos que el Mintel deberá elaborar hasta el 31 de enero de cada año un plan de evaluación. En este plan de evaluación es en donde se creará o donde se establecerá los criterios para las evaluaciones en sitio. En la disposición general cuarta, hablamos que en caso de no ser posible la implementación de controles, estos deben ser justificados técnicamente y comunicados para su análisis y aprobación. Esto hace referencia a la segunda etapa. Como habíamos anotado en la parte anterior, decíamos que los plazos están establecidos en dos etapas. La primera etapa para la evaluación de los riesgos y la segunda etapa para la implementación de los controles. Una vez que se tenga definido qué controles vamos a implementar, aquí las instituciones tendrán la opción de justificar qué controles no serán parte de la implementación en este primer ciclo. En la disposición general quinta, hablamos que los oficiales de seguridad de la información actuarán como contrapartes del Ministerio de Telecomunicaciones. Es decir, nosotros como ministerio, con la única persona con quien establecemos comunicación para manejar la implementación es a través del oficial de seguridad de la información de cada una de las instituciones. En la disposición general sexta, se define que cada año, a finales de enero, las instituciones de la administración pública remitirán un informe de cumplimiento de la gestión de riesgos. Con esto lo que se pretende es que anualmente las instituciones realicen una revisión de su matriz de riesgos, del análisis realizado durante el ciclo que termina en el año anterior.
En la disposición general séptima se habla de que es responsabilidad de la máxima autoridad gestionar la implementación de esta normativa asignando los recursos necesarios. Acá hemos hecho énfasis desde el inicio de la implementación en que se requiere el apoyo de la máxima autoridad de cada una de las instituciones para la implementación de este proyecto. Ya viendo las disposiciones transitorias, tenemos que, como primera, la designación del oficial de seguridad debe ser comunicada dentro del plazo de 30 días. Eso fue al inicio cuando se publicó el 10 de enero. Sin embargo, acá también se incluye que cada vez que las instituciones nombren un nuevo oficial de seguridad, estos datos sean reportados hacia el Ministerio de Telecomunicaciones para mantener actualizada la base de datos y nos permita con esto mantener una comunicación directa con cada una de las instituciones. En la disposición transitoria segunda, para el seguimiento y control, el Mintel en 60 días creará indicadores de gestión en el sistema GPR, en el sistema Gobierno por Resultados. Esto se ha creado, hemos emitido ya lineamientos para que las instituciones creen los proyectos y es como hemos venido llevando el control y seguimiento que vamos a ver más adelante. Tercera, el Mintel en 60 días emitirá el formato para el informe de cumplimiento de la gestión de riesgos. Este formato es el que utilizaremos para que las instituciones puedan remitir sus informes, ¿sí? En la disposición transitoria cuarta, el Mintel en un plazo de 90 días emitirá los lineamientos para el seguimiento y control. Para el seguimiento y control hemos socializado dos instructivos. Un instructivo para la creación del proyecto y un instructivo para la publicación, para el reporte de avances de cada una de las instituciones hacia el Mintel y poder controlar el avance de cada institución. Y como disposición derogatoria, tenemos que el Acuerdo Ministerial 166 y 1606 fueron derogados y actualmente tenemos como vigente el Acuerdo Ministerial 025-2019. Bueno, con planteado este acuerdo ministerial en base a los artículos de las disposiciones, el EXI versión 2 ahora tiene un nuevo objetivo. ¿Cuál es este objetivo? El objetivo es preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información mediante la aplicación de un proceso de gestión de riesgos de seguridad de la información y la selección de controles para el tratamiento de estos riesgos identificados. Pero ¿cómo conseguimos este objetivo? ¿Cómo vamos a caminar para conseguir este objetivo? Ahora, el esquema gubernamental de seguridad de la información en su versión 2 tiene un enfoque en la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Para esto, necesitamos conocer qué estándar o qué grupos de estándares nos ayudan a la implementación. Como habíamos visto en el artículo 3 del acuerdo ministerial, se recomienda el uso de la familia ISO 27000. La familia ISO 27000 tiene un sinnúmero de estándares, pero hay 3 estándares que en esta nueva versión se han considerado y que se deben tomar en cuenta para la implementación. Uno de ellos es ISO 27001. ISO 27001 que nos habla de los requisitos para la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Uno de los requisitos, uno de varios de los requisitos, es establecer una metodología que nos permita realizar la gestión de los riesgos de seguridad de la información. Una vez que tenemos establecido la metodología, es donde integramos ISO 27005, es decir, yo necesito una metodología, nos basamos en ISO 27005 para establecer a través de este estándar la metodología para realizar este proceso de análisis y evaluación de riesgos. Una vez que tengamos como resultado de este análisis la matriz de riesgos, vamos ahí sí a necesitar implementar controles para mitigar o reducir el nivel del riesgo identificado. Es ahí en donde se integra con ISO 27002, la guía de las buenas prácticas. Si recordamos, el EXI en su versión número 1 estaba basada
únicamente en la ISO 27002. Es por ello que la mayoría de instituciones ya tienen implementado buenas prácticas basados en la versión anterior. En este contexto es como se forma en la estructura del EXI en su versión número 2, consolidando la integración de los 3 estándares que nos permitirán llegar a implementar un sistema de gestión de seguridad de la información en las instituciones públicas. De manera rápida, vamos a revisar la estructura que tiene la ISO 27001, que es el estándar que nos ayuda a la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Pero para el cumplimiento de esta implementación y para llevar una mejora continua, este sistema de gestión, como otros sistemas de gestión, se basan en el ciclo PDCA, en el ciclo de DEMI, en donde tenemos como fases planear, hacer, verificar y actuar. Dentro de lo que nos pide la norma internacional, tenemos que establecer, entre otras cosas, el alcance, la política, la organización de roles y responsabilidades, establecer la metodología, iniciar con un plan de, una vez que se establezca la metodología para el análisis y evaluación de riesgos, en la fase hacer, iniciamos ya con la ejecución de este análisis, realizamos el plan para el tratamiento de los riesgos. Es aquí en donde integramos otra de las normas a las que hacíamos referencia. Hablamos de la ISO 27005, perdón. Este estándar que nos ayuda a la gestión de riesgos de seguridad de la información. Esta es la estructura de manera general que tiene el estándar ISO 27005. Entre ellas podemos citar ciertas actividades que tenemos que cumplir, como el establecimiento del contexto, la valoración del riesgo, el tratamiento del riesgo, la aceptación del riesgo, la comunicación, el monitoreo. Si hacemos referencia a lo que está establecido en el acuerdo ministerial, durante la primera etapa, durante el plazo de la primera etapa, se tiene que llegar a establecer una matriz de riesgos que nos permita, en la segunda etapa, seleccionar los controles y proceder a implementarlos. Es decir, una vez que tengamos la matriz de riesgos establecida, podemos ya enfocarnos en la implementación de controles. Esta es la estructura que tiene la ISO 27002, que recordamos que hablábamos de la guía de buenas prácticas, en donde, como vemos, tiene una estructura piramidal. Una estructura piramidal que se divide en un nivel estratégico y un nivel operativo. ¿Por qué tenemos esta división? Vamos a ver que durante la implementación hay ciertas actividades, como establecer la política de seguridad de la información, que se tiene que establecer a un nivel estratégico. Es decir, desde la máxima autoridad se deberá establecer la política de seguridad de la información para que pueda ser cumplida por toda la institución. Sí, una política de seguridad que acá viene a ser una política de seguridad de alto nivel, en donde se establece cómo las instituciones manejarán la seguridad de la información internamente. Hablamos también a nivel estratégico de la organización de la seguridad de la información. Como vemos, dentro de la estructura nosotros tenemos varios dominios de seguridad de la información que no están relacionados solo con el tema de tecnologías de la información. Podemos ver que acá tenemos dominios de seguridad física y del medio ambiente, seguridad ligada a los recursos humanos. Esto nos da muestra de que este proyecto no puede ser llevado, como habíamos dicho, por un solo funcionario o una sola unidad. Se requiere el apoyo del Comité de Seguridad de la Información para poder establecer. Otro detalle que podemos ver acá dentro de la estructura de la ISO 27002 es que la evaluación y tratamiento de los riesgos se tiene que llevar a un nivel estratégico. Es decir, quiénes
estarán inmersos en el proceso de evaluación y tratamiento de los riesgos serán los responsables de los procesos. ¿Sí? Es decir, se requiere el trabajo del Comité de Seguridad de la Información. El rol en esta actividad del oficial de seguridad es el de asesorar, el de guiar para que a través de una matriz o a través de algún sistema que se establezca para este proceso, cada uno de los responsables puedan iniciar con este proceso de evaluación de riesgos. Una vez revisado las estructuras de los estándares mencionados anteriormente, podemos ver aquí reflejado cómo hemos estructurado el anexo del Lexi versión número 2. Una vez que se pueda revisar el acuerdo ministerial, vamos a ver que el anexo consta de 3 guías. En la guía de requisitos de implementación, nosotros hacemos referencia a la ISO 27001. Luego tenemos otra guía que hace referencia a la guía del estudio de gestión de los riesgos. Para esto nos hemos basado en la ISO 27005 y también en la metodología MAGRE. ISO 27005 nos dice qué hacer, qué actividades seguir para el proceso de evaluación de riesgos, pero no nos dice cómo hacerlo. Es ahí en donde hemos utilizado como metodología MAGRE con el fin de crear una guía del paso a paso de cómo generar el análisis y la evaluación de los riesgos. Y como tercer anexo tenemos la guía de implementación de los controles. Esto basado en la ISO 27002, en donde tenemos ya el listado de los 115 controles que se han establecido para el cumplimiento de esta nueva versión. Con esto, el esquema gubernamental de seguridad de la información pretende ser el sistema de gestión de seguridad de la información en las instituciones públicas de la administración. Ahora, ¿cuál es la metodología que el Mintel ha establecido para esta implementación? Como habíamos visto en la estructura de la ISO 27001, que es el estándar que nos ayuda en la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información, hemos trasladado hacia esta guía de cómo se va o cómo se está llevando la implementación. Es decir, durante el proceso de implementación, durante la primera etapa, se han establecido unos documentos obligatorios que cada una de las instituciones deben ir cumpliéndolos. Acá tenemos un detalle que enmarcamos con asterisco rojo los puntos en los que las instituciones no podrían cambiar las fechas de cumplimiento, puesto que esto nos ayudará a cumplir con los plazos establecidos durante la implementación. Sin embargo, tenemos internamente ciertos hitos de control que se pueden ir modificando de acuerdo a la planificación interna de cada institución. Uno de los puntos, por ejemplo, que se solicita es crear un perfil de proyecto, es decir, de manera general, cuál es el objetivo del proyecto para contrarrestar qué problema estamos implementando, definir el alcance que tiene la implementación del Lexi en la institución. Hemos estado también socializando o recomendando que el alcance en este primer ciclo esté enfocado en un proceso esencial, en un proceso que les ayude a cumplir con los objetivos estratégicos de la institución, con el fin de poder cumplir con los plazos. Es decir, acá recomendamos analizar dentro de su cadena de valor los procesos agregadores de valor, como se conocen en las instituciones públicas, en donde se maneja información esencial y partir de ese alcance para establecer la política de seguridad de la información, para posteriormente también elaborar la metodología de evaluación y tratamiento de los riesgos que la institución utilizará para levantar la matriz de riesgo. En este punto también es importante recalcar que la guía que está incluida en el anexo puede o no ser usada para el proceso de evaluación de riesgos. Cada institución en esta metodología puede establecer una propia metodología, es decir, usar la nuestra
que tenemos como guía, o también establecer su propia metodología que les permita evaluar de manera adecuada cada uno de los activos de información que contemple su alcance. Dentro de los puntos que podemos ver a continuación, tenemos también el hecho de establecer un plan de comunicación que nos permita socializar e informar a toda la institución del proceso que lleva este Comité de Seguridad de la Información y el Oficial de Seguridad durante la implementación. Tenemos también, una vez generado ya la matriz de riesgos, elaborar un informe de la evaluación de los riesgos, un informe en donde se pueda reflejar el resultado de esta evaluación de los riesgos. Esto como primera etapa. Cuando tengamos ya el resultado de esta evaluación de riesgos, la matriz de riesgos, tendremos ya que establecer a través de la declaración de aplicabilidad, a través de este documento, qué controles serán parte de la implementación de la segunda etapa, es decir, qué controles van a mitigar los riesgos identificados. De los 115 controles, puede ser que se requiera 50 o 70 controles, esto dependiendo de la realidad de cada institución. Y es aquí en donde podemos hacer referencia a lo establecido en la disposición general del acuerdo ministerial, en donde las instituciones tienen la oportunidad de justificar por qué de la selección o no de los controles, del grupo de controles para la implementación en esta segunda etapa. Perdón, mi querido Luis, te quedan 5 minutos para tu intervención. Gracias. Bien, en base a esta metodología establecida, se ha venido socializando durante estos meses la hoja de ruta de implementación que se debe seguir. Como habíamos mencionado, el MINTEL creó un programa dentro del sistema Gobierno por Resultados denominado Gestión de Seguridad de la Información. Las instituciones, a su vez, en cada una de sus instituciones, deberán crear un proyecto denominado la implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información, EXI versión 2, y afiliarse al programa establecido. Una vez que las instituciones se afilian a este programa, nosotros podemos realizar el seguimiento, el control y el monitoreo del avance de las instituciones. Más del 70% de instituciones públicas tienen acceso a este sistema. Sin embargo, el 30% que no tiene acceso tienen otra opción de reportar sus avances a través de correo electrónico o a través de oficio, a través del sistema Equipos. La metodología que habíamos visto anteriormente, ahora la tenemos plasmado en esta hoja de ruta. Y como lo habíamos mencionado, tenemos hitos de control que se deben cumplir levantando la documentación necesaria. Habíamos dicho que la primera fecha, la fecha del perfil del proyecto, la fecha en donde se genera el informe de evaluación de riesgos y la fecha de cierre no pueden ser modificados. Sin embargo, para el cumplimiento de la documentación, del levantamiento de esa documentación que tenemos durante la primera etapa, las instituciones establecerán las fechas en las que consideren de acuerdo a la planificación interna. Una vez establecida la documentación, se tiene que reportar a través de una ficha de cumplimiento el avance de estos hitos, ¿sí? Nosotros no receptamos la documentación levantada, es decir, no receptamos el alcance, la política, la metodología, sino más bien una ficha de cumplimiento en donde, de acuerdo a varios parámetros, las instituciones establecen qué actividades desarrollaron para el cumplimiento de la metodología, qué actividades desarrollaron para el cumplimiento del plan de comunicación, y con esto el MINTEL no almacena información confidencial que pudiera generarse en cada uno de los documentos. Sí, uno de los documentos que no podemos, por ejemplo, recibir es la matriz de riesgos, en donde tendríamos identificados las vulnerabilidades que encontraron cada una de las instituciones. Entonces, en ese sentido, lo que recibimos nosotros son las fichas de cumplimiento, en donde revisaremos el contenido de cada uno de los documentos
vendrá a ser en el proceso de evaluación que se realice en sitio una vez que culminemos con el plazo. Como podemos ver, la primera etapa terminará en septiembre de 2020, en donde a través de un informe de evaluación y plan de tratamiento de riesgos tendremos el primer resultado. Posterior a esto, iniciaremos con la segunda etapa, en donde ahí sí haremos uso de los controles implementados en el EXI versión número 1. Ahí tendremos que seleccionar, de acuerdo al resultado obtenido en la matriz de riesgos, cuáles o qué controles del grupo de 115 controles nos permitirá mitigar o reducir el nivel del riesgo identificado. ¿Sí? Bueno, siguiendo esta estructura, estos lineamientos establecidos, lo que el Ministerio de Telecomunicaciones pretende conseguir entre varios de los beneficios, podemos citar la reducción del riesgo de pérdida, robo o integridad de la información sensible, que exista una revisión continua de los riesgos y los controles de seguridad de la información implementados. Acá también podremos tener ya un inventario de los activos de información de cada institución. Que los proyectos de adquisición estén alineados a la matriz de riesgos. Esto con el fin de que nos permita reducir los costos en la compra sistemática de los productos y tecnologías. Esto lo venimos haciendo a través de la evaluación de proyectos que son postulados en el sistema de contratación de tecnologías de la información. Y también otro de los beneficios que esperamos es garantizar la continuidad del servicio tras un incidente de seguridad de la información de impacto alto, es decir, que nos permita restablecer los servicios cuando tengamos este tipo de inconvenientes. Bien, esta es parte de los lineamientos que nosotros tenemos como Ministerio de Telecomunicaciones y queríamos darles a conocer. En todo caso, nosotros a través del correo soporte@gobiernoelectrónico.gov.es recibimos las solicitudes y los requerimientos que se necesiten para el cumplimiento de este acuerdo ministerial. Estamos a las órdenes a través de este punto de comunicación, en donde podemos establecer una asesoría o una asistencia técnica para poder cumplir con los objetivos. Eso es, muchas gracias. Sofía, estás en mute. Lo lamento, acostumbre. Bueno, agradecemos al ingeniero Eduardo Tuña. Ahora daremos paso a Sixto Flores, Country Manager de ISEG Ecuador, quien nos hablará sobre la importancia de la gestión de riesgos de seguridad de la información y la revisión metodológica del estándar ISO 27005, descripción de las etapas de identificación, análisis, evaluación y tratamiento de riesgos de seguridad. Luego intervendrá Rodrigo Flores, consultor en gestión empresarial, quien nos compartirá el tema factores claves en la implementación de la gestión de riesgos con enfoque ISO 27005. Gracias también otra vez por su participación. Sixto tiene la palabra. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a proceder con la presentación. Si es tan amable, ¿me ayudas con la presentación? Pues le paso el control. Permíteme un minuto, por favor. Perfecto. Ahí estamos. Ahí está. Perfecto. Sí, ahí estamos. Como les decía, muy buenas tardes. Somos de la firma ISEG. Estamos en toda Latinoamérica. Nuestro objetivo principal es trabajar en áreas de seguridad de la información, básicamente. Tenemos obviamente la compañía también acá en Ecuador, quienes han podido acompañarnos al evento InfoSecurity que realizamos todos los años. Lo hemos hecho en el Hotel Marriott, en el Hilton, en Quito, en Guayaquil. Este año, por conocimiento público de todos, con el tema de la pandemia nos tocó suspenderlo, pero esperamos pronto poder volver a retomar el tema y poderles presentar
los productos y servicios que nosotros tenemos y de igual manera convocar a los diferentes expositores sobre temas de seguridad. Básicamente nosotros nos dedicamos a la parte de consultoría y capacitación. Somos reconocidos por el CETEC y en el tema de seguridad como tal, básicamente. Ese es nuestro giro de negocio. En esta tarde vamos a exponerles la charla conjuntamente con Rodrigo. Rodrigo es un máster en Planificación y Dirección Estratégica de Empresas de la Universidad Politécnica del Ejército, de la ESPE. Es un certificado líder auditor de la ISO 27001 por el BCI México. Es auditor interno de la 27001-2005 por el CGS de Ecuador. Tiene un diplomado en Gestión Integral del Riesgo del Politécnico Superior de Colombia y experiencia profesional realizando varios ejercicios en temas de seguridad de información, planes de continuidad de negocio y etcétera, etcétera. ¿Y quién les habla? Pues en el tema de seguridad, trabajando ya algunos años acá en el país. El tema que nos convoca el día de hoy es la gestión de los riesgos en seguridad de la información. Creo que en estos 3 meses que estamos básicamente trabajando desde casa y en un mix hemos podido experimentar una infinidad de amenazas y riesgos latentes con el día a día, ¿verdad? Entonces, en nuestras organizaciones nos invitan a que implementemos el esquema gubernamental de seguridad de la información, que es la ISO 27001, y dentro de eso nos dice, mire, de los productos o servicios que nosotros entregamos al mercado, a la comunidad, esos productos o servicios, ¿qué procesos están atrás que me permiten que yo pueda entregar este servicio? Y a su vez, ¿qué factores o qué amenazas podría tener yo que lastimen y que yo no pueda entregar ese producto o servicio? Y adicionalmente, que la información que me permite que el proceso fluya se vea lastimada en su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y nos plantea esta metodología, esta norma nos plantea que obviamente tengamos un análisis de los riesgos. Eso implica que nosotros deberíamos conocer qué tipo de amenazas tenemos al día de hoy. De hecho, en el estar trabajando al día de hoy en teletrabajo, trabajando desde casa, muchos nos hemos visto obligados a utilizar nuestra laptop, o nos hemos visto obligados a utilizar una máquina de casa, o traer la máquina de la oficina y la llevamos a nuestro escritorio, a nuestra casa. Conectarnos a nuestro internet y poder trabajar. La primera pregunta que nace ahí es, ¿cuál es el análisis de riesgos que hicimos para el teletrabajo? Las personas que están en teletrabajo con su máquina, ¿tienen el igual nivel de defensa o de protección que tenían cuando estaban dentro de las oficinas? Si no es así, eso querría decir que las máquinas están expuestas a varias amenazas tecnológicas que se podrían dar porque no tengo el entorno de seguridad. Segundo, yo desde mi casa, desde mi oficina, estoy entrando a mi oficina a través de una red VPN tal vez una herramienta de control remoto, un NIDES, o cualquier herramienta de colaboración. ¿Cuánto riesgo hay ahí? ¿Qué análisis hicimos y qué controles pusimos ya a esto? Segundo, al estar trabajando en casa, muchos de nuestros archivos pueden estar dentro de mi máquina y no necesariamente están en el servidor, en el repositorio de la organización. ¿Qué precaución debo tener con esa información si es que es sensible y confidencial? ¿Cómo la voy a enviar hacia el repositorio de la organización? ¿Qué cuidados debo tener? En la oficina alguien era responsable o teníamos un aplicativo, un sistema que me permitía sacar los respaldos de la información de lo que estábamos trabajando. Al día de hoy yo estoy en casa con mi laptop, con mi máquina, ¿y qué pasa con los respaldos? ¿Cuál es el nivel de riesgo que tengo yo ahí de que algo pase con mi máquina y se pierda esa información? Y así un sinnúmero de amenazas que están latentes y están viniendo ahora que estamos en casa. Aparte de eso, resulta que me está llegando desde la nube, desde internet, una infinidad de correos de muchas cosas. Me llegan correos promocionando mascarillas, gel, alcohol, etcétera, etcétera. Y puede ser que atrás de ese correo haya alguna amenaza maliciosa que pueda tomar control de mi máquina. ¿Qué precauciones tengo yo respecto a esto? ¿Qué análisis de riesgo se hizo con este tipo de amenazas para proteger la seguridad de la información institucional que estoy trabajando desde casa?
Regresando al esquema oficina, cuando estemos en oficina, quienes estamos haciendo un mix entre casa y oficina, de igual manera, la infraestructura tecnológica, la infraestructura física que nos permite a nosotros desarrollar nuestro trabajo, ¿cuántos riesgos puede tener para no permitir que fluya el proceso y pueda entregar ese producto o servicio que yo como institución tengo que hacer? En resumen, me están pidiendo, a través de esta normativa y de estas buenas prácticas, que yo identifique cuáles son los riesgos a los cuales está expuesta la información y los activos de información que tengo en mi institución y que esta exposición podría permitir que un tercero llegue a lastimar información confidencial, lleve a alterar la integridad de la información o no esté disponible la misma y eso no permita que nosotros entreguemos nuestro producto o servicio. Entonces, para hacer esto, para hacer esta gestión y gestionar estos riesgos de seguridad y evitar que lastimen la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, obviamente nos apoyamos con una normativa, con la ISO 27005. Como nos mostró hace un instante Luis, justamente esta es la ISO, la 27005, en la cual nos invita a nosotros a, lo primero que tenemos que hacer, el primer paso es establecer el contexto. Eso quiere decir, ¿qué somos nosotros? ¿Qué hacemos como institución? ¿Cuál va a ser el ámbito de aplicación? ¿Dónde vamos a nosotros trabajar sobre el análisis de riesgos? Y bien nos decía Luis, la idea que plantea Alexi es que ustedes seleccionen un proceso corazón, un proceso clave de la institución, y a ese proceso le podamos hacer el análisis de riesgos. Entonces, implica que yo ya establezco este alcance en donde yo voy a trabajar con mi gestión de riesgos y obviamente tengo que definir una metodología con la cual voy a realizar. Esa metodología es justamente esta ISO 27005 en la cual me dice yo tengo que establecer un contexto, tengo que hacer una evaluación, tengo que hacer un tratamiento y tengo que estar en una mejora continua. Pero para poder hacer eso, yo necesito ir abriendo cada uno de estos pedazos, de estos cajones, y en el caso de identificar los riesgos, me dice, para que yo pueda identificar los riesgos, una vez que ya tengo definido el proceso sobre el cual voy a trabajar, voy a identificar qué activos de información están embebidos en ese proceso. Un proceso como tal puede estar compuesto de personas, puede estar compuesto de instalaciones físicas, obviamente compuesto de tecnología, llámese mi laptop, el servidor, la impresora, el internet, los enlaces, la base de datos, los proveedores que me permiten que trabaje, todos ellos se componen en los activos de información. Entonces, para mi proceso de la cadena de valor o mi proceso principal seleccionado que me permite entregar mi servicio, identifico estos activos de información. Este listado de activos de información van a ser algunos ítems, no sé, 50, 60, 100, los que fueren. Y me invita a que sobre estos activos de información que yo hice ya este inventario, haga un proceso de tasación. El proceso de tasación no es más que seleccionar de este listado cuáles son los más relevantes para el proceso. Y obviamente se hace una matriz en la cual se ve cuál es el aporte que tiene el activo para el proceso y en base a eso se le da una ponderación y con esa calificación sacará una muestra de acuerdo a la metodología establecida de los más relevantes. Una vez identificados estos activos, los más relevantes, ¿qué hago yo? Para esos activos, dependiendo de la naturaleza de cada uno de ellos, voy a ver qué amenazas puedo tener en el mercado, en el ambiente. Ejemplo, si yo estoy trabajando con una computadora, con una laptop, yo puedo tener una amenaza de que esa laptop se me rompa, se caiga, tenga una sobrecarga eléctrica, me roben, entonces son varias amenazas. Sobre la información que está dentro de la laptop, yo puedo tener varios riesgos. Ejemplo, que esa información se pierda, se borre, que esa información sea accedida por un tercero que no tiene autorización y sea tal vez alterada o sea sustraída esa información. ¿Qué más tengo? Tengo también los accesos físicos en el caso de las oficinas o el acceso físico inclusive dentro de mi casa o el acceso tecnológico dentro de casa. Yo tengo un enlace de internet, me conecto a la red Wi-Fi de mi casa,
conecto a mi laptop, pero yo no tengo la certeza de que la clave del Wi-Fi sea robusta y un tercero que esté pasando por casa con intenciones de acceder, pueda acceder hacia la misma. Y entonces todo eso va componiendo las diferentes amenazas que podrían ser. Ahora, de este listado de amenazas que yo tengo para cada activo de información, yo voy a ver su probabilidad de ocurrencia. ¿Cuán probable es al día de hoy que me llegue un correo con el dichoso phishing? ¿Alto, medio o bajo? ¿Cuán probable es al día de hoy que haya una suplantación de identidad? Que me llegue un correo igualito como el de mi jefe y que me pida que haga algo. Y tal vez solo cambia algún símbolo muy pequeñito y casi imperceptible. O no, me llega un correo tal cual. Entonces, ese tipo de amenazas y esas probabilidades me van armando ya un esquema en el cual yo tengo que ver si es factible o no es factible que ocurra. Y luego me dice, identifica tú qué vulnerabilidades puedo tener. Recuerden que una vulnerabilidad no es más que la ausencia o debilidad del control. Entonces, yo puedo ser más vulnerable a que me entren en mi máquina si mi password no es muy seguro, si no tengo los últimos parches del sistema operativo, si no han hecho un proceso de hardening de mi máquina, entonces soy más vulnerable. Mientras no aprovechen esa vulnerabilidad, la vulnerabilidad puede estar ahí y aparentemente no hace ningún daño. Pero si llega la amenaza y se aprovecha de la vulnerabilidad, me va a lastimar. ¿Cómo yo veo si soy más o menos vulnerable? Es por los controles que yo tengo o no tengo implementados. Hecho esto, hice la primera parte que era la identificación de los riesgos, que era hacer la identificación del activo, identificar las amenazas, la probabilidad de ocurrencia e identificar las vulnerabilidades. Una vez que hice la identificación de riesgos, voy a hacer el análisis per se. En el análisis per se, ¿qué voy a ver? Es cuál es la probabilidad de que esa amenaza se aproveche de la vulnerabilidad y me impacte. Y hago el dichoso calificación del riesgo, donde hablamos de la probabilidad por el impacto o el P por I. Hacemos la probabilidad por el impacto y dependiendo la metodología que ustedes establezcan, en muchas instituciones tenemos a veces rangos de alto, medio, bajo, en otros tenemos 5, 4, 3, 2, 1, depende de la escala que ustedes determinen, van a determinar a algún momento ustedes un nivel de riesgo aceptable. El nivel de riesgo aceptable quiere decir un umbral sobre el cual yo no voy a permitir que esa amenaza haga daño o lastime a la organización y voy a tomar alguna acción. Pero los que están bajo el umbral los voy a permitir. Entonces, como ejemplo, si yo tengo una escala de 1 al 3, 3 alto, 2 medio, 1 bajo, para la probabilidad de igual manera, 3 alto, 2 medio, 1 bajo, si yo tengo una amenaza y una probabilidad de 1, 1 por 1, puede decir que la institución asume el riesgo y no va a hacer ninguna gestión. Pero si me sale una probabilidad 9, probabilidad alta, impacto alto, 3 por 3, 9, pues no, yo voy a implementar algún control. Cuando yo hago la calificación del P por I, yo ya voy a tener tamizado en mi matriz de riesgos cuáles me salen en un impacto alto, cuáles me salen en un impacto medio y cuáles me salen en un impacto bajo. De acuerdo a la metodología que establecieron ustedes, van a ver los que están bajo el umbral, hago nada, los que están sobre el umbral, los voy a tratar. Y dentro del tratamiento del riesgo, yo puedo mitigar el riesgo, obviamente poner un control, puedo delegar ese riesgo a un tercero, que puede ser una aseguradora, el proveedor, o si la compañía decide, puedo hacer nada, asumir el riesgo. También puedo evitar la acción y con eso estaría tratando. Una vez que decido que sí voy a tratar el riesgo, ahí caigo en la ISO 27002, que sería la selección de controles. Entonces, ahora sí, si yo digo que mi máquina puede ser vulnerable a un ataque porque no se hizo un hardening, entonces voy a hacer un hardening a mi máquina para asegurar sistemas operativos. O puedo decir, ¿sabes qué? Yo tengo una política que yo debo parchar los sistemas operativos y los navegadores apenas salga un nuevo parche avisado por los proveedores y los fabricantes, y yo puedo usar ese tipo de control. Y es aquí donde Luis decía que ustedes van a llegar hasta la primera fase,
que es identificar las amenazas y los riesgos, la calificación y seleccionar los controles que ustedes van a implementar, que podría ser para una siguiente fase. Una vez que yo selecciono de los 114 controles que tiene la ISO 27002, dependiendo del tipo de activo y el tipo de amenaza, eso se trasluce o se refleja en algo que es el dichoso enunciado de aplicabilidad. El enunciado de aplicabilidad básicamente son de los 115 controles que yo tengo, cuáles voy a implementar luego de haber hecho todo este análisis de riesgos, haber hecho el tratamiento y la selección y la calificación. Entonces ahí yo defino cuáles controles son los que sí o sí voy a implementar y los plasmo en mi enunciado. De igual manera, luego de haber hecho el análisis de riesgos, tengo la justificación para decir, como ejemplo, no voy a utilizar el control 25 porque mi nivel de riesgo para ese es bajo y no lo necesito implementar. Una vez que hice toda esta vuelta de la ISO, la 27005, a través de la metodología establecida, obviamente yo tengo que hacer un seguimiento y revisión de cómo me va con mi análisis de riesgos y también tengo que hacer la comunicación hacia la organización. Y esto es básicamente en lo que se transmite a través de esta normativa, la ISO 27005. Como es una norma ISO, al ser una norma ISO, entra en el ciclo de Deming. Y al entrar en el ciclo de Deming, también esta normativa entra en el dichoso Plan to Check Act. Entonces, esto también tiene que girar y de acuerdo a la política que ustedes definan, puede hacer que yo haga esta revisión una vez al año o 2 veces al año. Ustedes deciden cada qué tiempo voy a girar esta ruedita del plan de Check Act. En la planificación, fíjense en que era establecer el contexto, definir el alcance, definir los criterios y el nivel de riesgo aceptable. El rato que hice la primera pasada del análisis de riesgos, puede ser que mis umbrales estuvieron muy bajitos y tengo muchísimos controles. Y me dicen, listo, me salieron que todo eso tengo que implementar, pero el presupuesto no tengo. ¿Qué hago? Porque está establecido de esta manera. El Comité de Seguridad, con la sugerencia que haga el OSI, van a decir, ¿sabes qué? Ese umbral puede ser que le subamos un poco, subamos la varita un poco más, para que no me salgan tantos. O los criterios con el cual dije yo para nuestra institución, que es un impacto alto. Un impacto alto para nosotros en el tema monetario, es un ejemplo nomás, es $50,000. Puede ser que ese valor estuvo muy bajo o muy alto. Cuando hago la revisión la segunda pasada, voy a ir afinando estos criterios de riesgo y especialmente el nivel de riesgo aceptable. Recuerden que donde yo ponga el nivel de riesgo aceptable, lo que me sale por abajo lo asumo, lo que me sale por arriba no lo asumo y tengo que tratarlo como tal. Y me pide también que haga la identificación de activos, las amenazas, estimación de la probabilidad, la calificación, que haga el tratamiento y la aceptación. Y en el DO ya me está pidiendo que implemente el plan. El rato que me pide que implemente es ya poner los controles en ejecución. Y poner un control implica ya definir la política específica para ello, hacer el proceso, el procedimiento o el instructivo que me permita que funcione el control, comunicar que estoy implementando este control y luego voy a monitorear y revisar qué pasó. ¿El control está funcionando o no está funcionando? ¿Está mitigando los riesgos o no? En el ejemplo, si yo estoy monitoreando y revisando uno de mis controles, al día de hoy tenemos bastante correo basura, ¿verdad? En el mercado a nivel mundial hay toneladas de correo basura. Y yo hice mi análisis de riesgos y puse como un impacto alto que me llegue correo basura, porque dentro del correo basura puede llegar el dichoso phishing o puede llegar cualquier malware. Y entonces yo implementé una herramienta de anti-spam que me pare ese control. La primera pregunta es, ¿ese control está funcionando o no está funcionando? ¿Qué me dice mi indicador de gestión? ¿Cuántos correos basura se pasaron a pesar de que tengo la herramienta? Y en base a eso yo puedo ir afinando las políticas. Puede ser que amerite tener un control adicional, una garantía que se llame o no. O sí, ¿sabes qué? Sí está funcionando bien. Y en el último punto que voy a hacer, a revisar todo esto, mantener y mejorar prácticamente mi metodología de riesgos. Eso es, obviamente, esto es un resumen muy apretadito, muy acortado de lo que implicaría la 27005 para llevar adelante la revisión de los riesgos y poderlos ejecutar como tal. Y en resumen, pues, ¿qué tengo que hacer yo? Definir los criterios de impacto, definir el alcance donde voy a implementar,
hacer la identificación de activos, tasar los activos, ver qué vulnerabilidades tiene, qué amenazas podría ser, hacer el P por I, la probabilidad por el impacto, calificarlos, ver cuáles están abajo del nivel de riesgo aceptable y poner los controles, seleccionar los controles. Y básicamente en esto consiste, a breves rasgos, lo que sería la metodología de la ISO 27005. A continuación, Rodrigo les va a presentar a ustedes un pequeño ejemplo de cómo aplicamos esta metodología para llevar adelante el análisis y gestión de riesgos. Sofía, por favor, si nos puedes ayudar. Claro, con gusto. Le agradecemos tu intervención, Sixto. Gracias por el tiempo y también otra vez estamos muy agradecidos por compartir este tema. A continuación, Rodrigo Flores, consultor de gestión empresarial, nos compartirá el tema factores claves en en implementación de la gestión de riesgos con enfoque a la ISO 25005. Buenas tardes con todos. Gracias por la oportunidad de impartirles algo de experiencia que hemos podido trabajar en este tiempo. Efectivamente, Sixto nos ha ayudado bastante con la revisión metodológica, haciendo hincapié, obviamente, en la importancia de los criterios de riesgos. Y pues voy a continuar con esta parte. Déjenme solo evaluar. Ya. Nosotros inicialmente tenemos identificado nuestro establecimiento del contexto. Un punto clave para aquí es que en este caso el comité de seguridad, el oficial designado, pues tenga un entendimiento de la naturaleza de cada organización. Es decir, que conozca cuál es la razón de ser, los procesos agregadores de valor y dentro de eso, obviamente, los servicios institucionales que son relevantes para la institución. Para ello, obviamente, se necesita que este equipo, o en este caso, el comité de seguridad, pues esté conformado con áreas estratégicas de la organización. Con ellos se hace el trabajo en conjunto. Entonces, una recomendación es que el oficial de seguridad tenga ese apoyo de las diferentes áreas o direcciones de la institución que conozcan la naturaleza. Con eso nosotros logramos identificar, primero, cuál es el ambiente o el ADN de la organización. Es decir, si nosotros ya tenemos una metodología de riesgos o no la tenemos. Si tenemos, por ejemplo, controles ya establecidos, si los controles ya están documentados, no están documentados, qué nivel de eficiencia o eficacia tienen esos controles. Con todos esos análisis nos permite dar un estimado de cuál sería el ambiente de gestión de seguridad de información, que obviamente más adelante nos va a ayudar a evaluar el nivel de riesgo aceptable o el apetito al riesgo. Entonces, el primer punto clave sería que las gerencias o las direcciones de las áreas pues conozcan la naturaleza de la institución y adicional a eso pues se apoyen en un segundo al mando que también por carrera institucional conocen todo el desarrollo que ha tenido la institución. Con esto nosotros logramos priorizar cuáles serían los procesos de la cadena de valor o los agregadores de valor omisionales que estaríamos nosotros incluyendo dentro de nuestro alcance descrito en el contexto organizacional. Definido el proceso de negocio y teniendo claro los usuarios quienes conocen el flujo de información que se realiza en ese proceso clave, podemos nosotros ir levantando los diferentes activos de información que tienen ustedes descritos aquí, personas, instalaciones, tecnología, información, proveedores, suministros. Entonces, el dueño del dato, como se le conoce, o el propietario del proceso, es quien asesora, o en este caso, nutre al jefe o oficial de seguridad de información en el discernimiento de qué activos son relevantes para el proceso. Es importante mencionar que tanto el dueño del proceso como el oficial de riesgos lleguen a tener claro cuál es el enfoque de la metodología de gestión de riesgos, para que sea más fácil y más ágil la identificación de todos estos activos de información, que obviamente en el proceso de identificación nosotros hacemos el tamizado, como mencionaba Sixto, que tenemos que tasar, es identificar la relevancia frente al proceso. ¿Qué pasa si se ve afectado un activo de información en su confidencialidad, integridad y disponibilidad? ¿Cómo eso nos afecta en el proceso para nosotros poder provisionar o entregar el servicio institucional hacia la comunidad en este caso?
Una vez identificados los procesos y los activos, pues logramos establecer la siguiente etapa, que es el análisis de los riesgos. En este caso, es importante nosotros poder consultar con expertos o con una fuente bibliográfica primaria y secundaria, cuáles serían esas listas de eventos que pudieran afectar el CID de la información, la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Una vez compuesta ese catálogo de amenazas, vamos relacionando con cada tipo de activo qué amenazas pudieran afectarle. Y adicional a eso, pues se hace el análisis de la probabilidad por el impacto. ¿Qué tan frecuente o qué tan probable es que ese evento o esa amenaza pueda afectar mi activo? Y si pasa eso, obviamente, ¿cómo me puede afectar? Sixto nos había comentado, obviamente, que aquí en los criterios de riesgos relacionados al impacto y la probabilidad existen diferentes escalas de valoración. Dependerá, obviamente, de cada institución si se acogen a 3 escalas o a 5. Ya dependerá también de la naturaleza de la organización y también del contexto. Recordemos que en el contexto nosotros analizábamos si la organización ya cuenta con una metodología de riesgos. Entonces, nosotros lo que haríamos como directores o oficiales de seguridad es alinearnos. Si la organización tiene como escala 3 ítems, nosotros daríamos 3 en el tema de seguridad de información. Si tiene 5, pues 5. Y de igual manera, en el tema de las áreas de impacto, si consideran áreas como financiero, impacto legal, impacto a la imagen, pues obviamente acogemos de esas áreas y también podríamos nosotros analizar, incrementar unas, si fuese necesario el caso. Teniendo claro estos dos análisis de la probabilidad por impacto, pues comenzamos la calificación, que es en este caso, valorar P por I. Y tenemos diferentes escalas. Estas escalas también debemos que valorarlas o evaluarlas frente a la metodología que tenga la institución. Caso contrario, nosotros, al no tenerla, pues comenzaríamos a crearla. Para ello, estas escalas lo que nos representa en el gráfico acá es los diferentes riesgos que nosotros estamos calificados sobre el nivel de riesgo aceptable. Entonces, esto nos decía también que en el nivel de riesgo aceptable, que es la tolerancia o el apetito al riesgo, nosotros podemos en una primera pasada poder definir un nivel de riesgo muy bajo. Eso implica que existirán bastantes riesgos a los cuales se deba aplicar el tratamiento de riesgos. Dependiendo de los riesgos, de la cantidad de estos, nosotros deberíamos elegir cuáles opciones vamos a aplicar, si vamos a aceptar, eliminar, transferir, mitigar. Y en el caso de mitigar, pues sería mitigar a través de ISO 27002. Si nosotros, en cambio, el momento que aplicamos el ejercicio, ponemos la barra muy alta, eso quiere decir que vamos a estar en zona de aceptación bastantes riesgos. Y el momento de nosotros tener esta premisa, puede ser que se ejecute un riesgo y al tenerlo aceptado y no evaluarlo correctamente, nos puede afectar y tener una implicación tanto financiero, legal, de imagen y obviamente también una afectación en la provisión. Todos estos criterios, todas estas evaluaciones se lo debe hacer en conjunto con el Comité de Seguridad. Por lo menos al tener la matriz de identificación o de criterios de riesgos. Con ello se trabaja esta parte. Entonces, por eso en el estándar te pide que tú, durante todas las etapas de la gestión o de la metodología, siempre estés en comunicación continua. Entonces, una buena práctica es, mientras vamos desarrollando la metodología, vamos nosotros teniendo la retroalimentación, en este caso, de las áreas que conocen el negocio o la misión institucional del comité propiamente. Y adicional a eso, pues se va construyendo esto. El punto clave también es el momento de hacer la primera pasada sin considerar los controles. Ese es un ejercicio que lo podremos desarrollar para nosotros poder identificar todos los controles que podemos analizar e incluir en la etapa de mitigación. Y una vez que tenemos identificados de los 114 controles, tal vez 50, 60 o 30, dependiendo, esos controles vamos a identificar si ya contamos en la institución. Y el momento que se cuenta en la institución
tenemos que valorar la eficiencia de ese control y la eficacia de ese control. Si ese control está funcionando correctamente, eso quiere decir que mi probabilidad puede bajar y mi calificación de ese riesgo bajaría. Pero si ese control no está funcionando correctamente y me genera una vulnerabilidad, entonces podríamos estimar que la calificación que hicimos a esa probabilidad de riesgo se mantendría. Esos serían, en conclusión, los puntos principales. Entonces, para hacer un resumen, tener claro que quienes van a conformar el comité, que conozcan la naturaleza del negocio, apoyarse los directores de áreas con un segundo alterno que obviamente conoce y tiene experiencia en su proceso de negocio, tener claro una comunicación entre los jefes o directores de área con el oficial respecto a la metodología, porque son los directores o los jefes de procesos quienes van a levantar los activos de información y conocen obviamente la relevancia de los mismos. Buscar o interpretar o analizar si es que la organización tiene una metodología de riesgos ya establecida y nosotros ajustar la metodología de seguridad de información, de riesgo de seguridad, a ese ya establecido de la organización. Si no se lo tiene, pues buscar fuentes externas como los estándares que mencionábamos, Magerit, ISO, AMSI, otros, entre otros. Tener claro que antes de presentar una metodología para implementación al nivel de toda la institución, nosotros ya hicimos la prueba y error. Nosotros ya evaluamos la pertinencia de esta metodología, afinamos los criterios de impacto, afinamos los criterios de probabilidad, y pusimos un nivel de riesgo aceptable estimado y se hizo el ejercicio para saber si está bien estimado esto. Y lo otro sería como finalidad siempre tener una comunicación y un seguimiento continuo. Que el momento que desarrollemos el piloto, digámoslo así, o el borrador de la metodología, pues tengamos esa retroalimentación de todas las partes interesadas, para que al final, el momento de presentar ya a la institución, tengamos un mismo criterio o todos entendamos de manera uniforme lo que pretende esta metodología, cómo podríamos agilizar para que los demás procesos de negocio sigan levantando los activos, sigan con las etapas de análisis, evaluación y tratamiento. Y también para que la alta gerencia pues tenga presente la inversión que se requiere, tanto económicamente para la adquisición de controles de seguridad o para el mejoramiento de los mismos, el costo hora, hombre o la disponibilidad en este caso de los jefes de áreas o de los segundos al mando para que ellos puedan darle tiempo al proyecto, darle tiempo a la gestión de seguridad. Y adicional a eso, pues las recomendaciones que nos darían, en este caso, entes de control, para seguir afinando la metodología. Eso sería lo que nosotros les podríamos aportar. Como resumen, igual llévesen que necesitan tener claro el tema de practicar, o sea, la metodología hay que hacerla, y mientras van haciendo, van entendiendo, van ajustando a la naturaleza de cada organización. De mi parte, de igual manera, pues, para finalizar, pues les agradezco. Estaríamos nosotros gustosos de recibir cualquier inquietud por parte de ustedes. Estamos a las órdenes, tanto Sixto como mi persona, y pues le cedo la palabra en este caso a Sofía y estamos a las órdenes. Muchas gracias por su tiempo. Agradecemos la intervención de los expertos de la empresa ISEC, Sixto y Rodrigo Flores. En este momento vamos a proceder a la ronda de preguntas. Es importante considerar que por honor al tiempo se van a responder de 5 a 10 preguntas y las que no alcancemos a responder serán publicadas la próxima semana en la página de Gobierno Electrónico www.gobiernoelectronico.gov.es. Con respecto a las presentaciones que nos están solicitando, a través del chat he compartido los links donde se pueden descargar las presentaciones y a la vez pueden acceder desde mañana a la grabación de este webinar. Por favor, Luis, te doy la palabra para que respondas sus preguntas. Bueno, tenemos un sinnúmero de preguntas. Como mencionó Sofía, vamos a tratar de responder las más recurrentes.
Bueno, la primera pregunta, ¿Mintel cuenta con una matriz para el levantamiento de riesgos o puede recomendar alguna? Sí, nosotros emitimos, bueno, hemos estado emitiendo varios documentos a lo largo de la implementación. Uno de ellos fue un formato para la matriz de riesgos. Este formato está relacionado a lo que tiene la guía para la gestión de los riesgos, es decir, esta matriz nos ayuda a cumplir el paso a paso que está descrito en la guía para la gestión de los riesgos, incluido como anexo en el Acuerdo Ministerial 025-2019. Otra de las preguntas, de la explicación, las instituciones escogerán los controles, pero el proyecto en GPR estipula hitos homologados. ¿Estos son obligatorios o no? Bueno, nosotros también hemos estado informando, el cumplimiento es de todos los controles. Sin embargo, existe la posibilidad de justificar por qué implemento uno o no implemento otro control. Esto debe ser basado al resultado del análisis de riesgos que se tenga. Es decir, si dentro de mi matriz de riesgos, como resultado, tengo un sinnúmero de riesgos de nivel alto, debemos, en base a este resultado, seleccionar los controles. Es decir, los controles deben estar basados al resultado del análisis de riesgos. Otra de las justificaciones que podríamos hacer es que en la existencia, en el grupo de los 115 controles que establece el acuerdo, tenemos controles como el manejo de combustibles, como el tema de manejo de materiales peligrosos, el tema de teletrabajo. Si tal vez uno de estos controles no están dentro del rol de negocio de la institución, se puede justificar el por qué no se implementará. O sea, es decir, todos los controles, todos los hitos homologados son obligatorios y en el caso de que no se vaya a implementar uno, se debe justificar por qué. La selección de controles debe ser en base al resultado de la matriz de riesgos. Sí, cada institución obviamente podrá seleccionar los controles que considere necesario, pero deben tomar en cuenta que la selección de estos controles no debe ser con una visión de cumplir el acuerdo, sino más bien de proteger la información. Tenemos otra pregunta. EXI versión 1. A ver, una vez derogado el EXI versión 1, las políticas y procedimientos que fueron establecidos en este tiempo quedan también derogados. Las políticas y procedimientos considero que está enfocado la pregunta a lo que se levantó internamente. Nosotros al inicio, igual a través de oficio, informamos cómo vamos a proceder con las instituciones que culminaron con la implementación y se les evaluó, con las instituciones que terminaron la implementación y no se les evaluó, con las instituciones que estuvieron en proceso de implementación. Y ahí se dio directrices, y una de ellas es que todos los controles que fueron levantados e implementados se deben mantener actualizados. Es decir, una vez derogado, las políticas y procedimientos internos de cada institución siguen vigentes de acuerdo a las disposiciones emitidas, debieron o deben estar siendo actualizados y obviamente implementados dentro de cada institución. Los criterios para la evaluación de cumplimiento de la implementación del EXI por parte de Mintel ya los tienen definidos. Es importante tener claro esto con el fin de implementar algo en función de cumplir lo esperado. Si es que los criterios consultados están relacionados a la evaluación de los riesgos, sí, estos criterios están establecidos, sin embargo, como habíamos mencionado, las instituciones pueden seleccionar la metodología que plantea Mintel como guía o la institución definirá una metodología que más se adapte a la realidad de cada institución. En este sentido, los criterios para la metodología, para la evaluación de los riesgos, están establecidos en el acuerdo. Si hacemos referencia a los criterios o a los lineamientos para la implementación, para cumplir con la implementación, eso sí se los debe cumplir. Uno de los lineamientos es reportar el avance de cada uno del cumplimiento de los hitos a través de una ficha.
Esta ficha está elaborada y fue de la misma manera socializada con un formato ejemplo en donde se indica qué debe ir llenado en cada sección. Entonces, sí, eso es para aclarar los dos puntos. En la guía que emitió el Mintel se observó que teníamos que justificar la no aplicabilidad de un control con un informe. Sí, este tema, como les había mencionado, es para una segunda etapa. Estamos concentrados en este momento en el cumplimiento de la primera etapa. Una vez que terminemos con el análisis y evaluación de los riesgos y tengamos ya el informe, ahí iniciaremos con el proceso de la selección de controles. Y nosotros habíamos mencionado que cada institución de los 115 controles seleccione los controles que va a ser parte de la implementación en esta segunda etapa. Y sí, los otros controles a través de un informe se debe justificar el por qué no está incluido dentro del proceso de implementación de este ciclo. Recordemos que al inicio habíamos mencionado que el EXI ahora tiene una visión de manejarse como un sistema de gestión de seguridad de la información, y esto conlleva a que continuamente realicemos la actualización para darle vida a este sistema de gestión. Es decir, busquemos el mejoramiento continuo. Si es que en este primer ciclo los controles que vamos a justificar que no son parte de la implementación, tal vez es porque no están dentro del alcance, y por ello hay que justificar el por qué no están siendo implementados. Otra pregunta, ¿el EXI versión 2 es de aplicación obligatoria también para las universidades públicas? Acá les invitamos a revisar. El EXI está enfocado o está dispuesto de manera obligatoria para las instituciones de la administración pública central. Para mayor detalle, les invito a revisar el Código Orgánico Administrativo en el artículo 45, en donde se determina qué entes son parte de la administración pública central. De acuerdo a lo que dice el artículo 45, comprende la presidencia, vicepresidencia, ministerios del Estado, entidades adscritas y dependientes, y las entidades del sector público cuyos órganos de administración están integrados mayoritariamente por delegados o representantes de la función ejecutiva. En base a este análisis, se puede determinar si una u otra institución es parte de la administración pública. En este caso, la universidad pública no está incluida dentro de la obligatoriedad del cumplimiento. Bueno, tenemos la última pregunta. De acuerdo a las buenas prácticas internacionales de ISACA, define que el auditor de una organización juega un rol importante y que debe ser parte del Comité de Seguridad de la Información. ¿Por qué en la versión EXI 2 no se lo consideró al auditor interno de la entidad pública que forme parte de este comité? Cabe indicar que en el caso del Banco Central del Ecuador, el Departamento de Auditoría Interna Bancaria no es unidad agregadora de valor. Bueno, este tema de quiénes deberían conformar el Comité de Seguridad de la Información se lo analizó desde varias perspectivas. En la realidad o la estructura de cada institución pública es diferente. No todas las instituciones van a tener una unidad de auditoría. Entonces, al poner en el acuerdo que sea parte un funcionario que tal vez de otra institución no va a ser miembro no va a ser parte de la institución, caeríamos en el incumplimiento de estas instituciones. Y por ello es que les había comentado durante la presentación que si las instituciones consideran que hay funcionarios que tienen un rol importante dentro de la institución y deberían estar dentro del comité, se los puede incluir. Eso ya es una decisión interna de cada institución. Con esto terminamos la ronda de preguntas. Como les había comentado Sofía, nosotros estaríamos respondiendo en la totalidad de las preguntas a través de nuestro portal web hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Luis, por contestar las preguntas más frecuentes. Tenemos una pregunta adicional para Rodrigo o para Sixto. Santiago Sánchez nos pregunta,
Si se optara por una metodología de 5 niveles para probabilidad e impacto, ¿cuál sería la recomendación para establecer el nivel de riesgo aceptable? Hola. En el tema del nivel de riesgo aceptable, recuerden que es lo que la compañía va a aceptar. El rato de decir un nivel aceptable 1, 2, 3 hacia arriba en la escala es muy dependiente del apetito al riesgo que tenga la organización y la alta gerencia. ¿Por qué? Porque eso tiene que aprobar la alta gerencia. En el instante que la alta gerencia dice acepto todos los riesgos que estén abajo del umbral de 2, él está asumiendo ese riesgo como compañía, a nombre de la compañía. Entonces, para un nivel de riesgo aceptable hay que analizar conjuntamente con la alta gerencia y poner las sugerencias, ¿no? O sea, nosotros sugerimos que sea esto en base a la historia, lo que nos ha pasado, o el impacto que realmente puede tener hacia la organización. Entonces, en base a eso definimos dónde ponemos ese umbral, o más arriba o más abajo, ¿sí? Entonces no existe una metodología flat que diga, sabes que matemáticamente haz esto por esto y en base a eso puedes poner y definir que el nivel de riesgo aceptable va a ser, como ejemplo nada más, 3. Lo que salga 3. O sea, si la probabilidad es alta y el impacto es 1, 3 por 1, 3 y eso no lo haga. Hay que analizar el tipo de activos, el proceso. Por eso es tan importante y relevante que cuando hagan esta metodología cojan el proceso corazón, el proceso más relevante y más importante de la cadena de valor de su institución respecto al servicio que ustedes entregan y ahí analicen varios de los activos y puedan hacer este análisis, hacer un pequeño borrador primero y ahí puedo definir si sabes que un nivel de riesgo aceptable, ejemplo es 3. Hago la segunda pasada con todo lo que me ocurrió y el rato que estoy haciendo el check, el act, la modificación de mi metodología, puede ser que el 3 estuvo muy alto, entonces le bajo a 2. O el 3 estuvo demasiado bajo, le subo a 4 y eso se lo hace en cada una de las instituciones, como repito, de acuerdo al apetito y el nivel de riesgo que tenga la organización. Recuerden que todo lo que está abajo del nivel de riesgo aceptable, yo voy a aceptarlo. O sea, en resumen, voy a hacer nada con lo que esté acá abajo. Entonces, es muy relevante este umbral. Pero asimismo al revés, todo lo que está arriba digo que no lo voy a aceptar, que tengo que tratar. Y eso quiere decir que tengo que invertir los controles, invertir en implementar los controles. Implementar un control no solo es dinero, invertir un control también es hora hombre, porque tengo que definir una política, un proceso, un procedimiento, tengo que concienciar a la gente para que la gente lo pueda utilizar y trabajar y hacer, ¿no? Eso sería en cuanto a esa pregunta. Estás de mute. Sofía, estás de mute. Gracias, Sixto, por su intervención. Agradecemos a todas las personas que asistieron a nuestro webinar. Fuimos en promedio más de 550 personas que asistieron. Agradecemos su tiempo y su participación. Las presentaciones van a estar disponibles a través del portal de Gobierno Electrónico y la grabación estará disponible desde el día de mañana en nuestro canal de YouTube, el enlace que se compartió a través del chat. Una excelente tarde. Muchísimas gracias. A las órdenes, buena tarde. Gracias. De igual Gracias. manera, que Buenas tengan buena tardes. tarde. Muy buenas tardes, gracias por participar. Gracias, Sisto, gracias, Rodrigo, Luis, muy amables. Tengan buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.
Las presentaciones no serán enviadas al correo electrónico, son compartidas, las pueden descargar a través de los enlaces que se compartió durante la videoconferencia. Con respecto a certificados, no se entregan certificados, solo es un tema de capacitación informativa.